Muy bien, chicos, nosotros vamos a hacer una parte aplicativa porque a la fecha nosotros vamos trabajando situaciones que pueden ser más o menos difíciles, pero cuando entramos a trabajar la parte aplicativa, pues ahí ya cambia el asunto, ¿no? Bueno, me dice, esto se trata de ruedas, ¿sí? Engranajes, esas cosas, ¿ya? Se tienen ruedas tangentes, que sí que se toca en un punto, aquí está, con centros fijos, ahí están los centros fijos, es evidente. Si A, la rueda más pequeña, gira un ángulo teta veces A, ahí está, teniendo un radio igual a 20, bastante evidente está eso. Calcula el diámetro de B si esta gira un ángulo teta veces B, ¿no? Y además me dan esta expresión, no es una relación, es una proporción. Teta veces A sobre teta veces B es igual a 9 décimos. Muy bien, ¿qué debo hacer yo? Dentro de la información que se les ha dado hoy día, en la parte inferior derecha, 2 dice engranajes y fajas. A ver, miren, ¿sí? Perdón, disculpen. Dice lo siguiente, ¿no? Además, la longitud de arcos se desplazan son iguales, es decir, cuando tengo engranajes o fajas, ¿no? O tengo este tipo de ejercicios, la longitud de arcos se desplazan son iguales. Quiere decir que ese es nuestro primer dato, ¿ya? Entonces podemos decir lo siguiente: se cumple que L1, desplazamiento L1 es igual al desplazamiento de estas circunferencias, ¿ya? Y L1 nosotros ya la conocemos, siempre va a ser por teta, el ángulo, A por el radio de A, radio de A. Oh, está saliendo bien. Entonces, acuérdense, es teta por R, ¿sí? Igual acá va a ser teta por R. Pero este teta, recuerdan que es teta de A por el radio, vamos a ponerle de A. Y acá igual, ¿no? Va a ser teta de B por el radio de B, ¿sí? Muy bien. El ángulo teta de A no lo conocemos, pero el radio de A sí, es 20. El ángulo de teta de B no lo conocemos, por el radio de B tampoco lo conocemos, ¿eh? Radio de B. Pero también podemos, este ángulo teta veces B lo podemos pasar dividiendo. Entonces voy a tener teta de A por 20, por eso dividido entre teta de B, teta de B. ¿Listo? Teta veces B. ¿Listo? Acá tengo teta veces B, y eso es igual al radio de B. Recuerda que esta expresión teta de A sobre teta de B la tenemos acá, está acá, y eso es igual a 9 décimos, ¿sí? La vamos a usar, vamos a poner 9 décimos por 20 es igual al radio de B, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más tenemos ahí? Ya lo tenemos ahí, podemos simplificar, ¿sí? Podemos simplificar décima 1, décima 2, quiere decir que el radio de B es igual a 18, ese radio de B. Muy bien. ¿Qué más me dicen? Me dicen, calcula el diámetro de B, ¿sí? Si esta gira, bueno, ya está. Tengo el radio de B y el diámetro, recuerda, el diámetro es 2 veces el radio, 2 veces 18, por lo tanto el diámetro va a ser 36, ¿sí? 36. No le pongo unidades porque no estamos trabajando,
pero vamos a insistir, 36 unidades. Ahí tenemos nuestro primer ejercicio. Ok, tomemos nota por favor. Muy bien, nosotros tenemos ahora un sistema mostrado. Dice, en el sistema mostrado la polea de radio 1, esta pequeñita, da 4 vueltas. ¿Qué ángulo gira la polea de radio 4? ¿No? Miren, es interesante este gráfico, ¿ya? Entonces, tenemos también ahí una formulita. Nosotros una formulita en esta hoja que se les ha proporcionado, donde el número de vueltas de A, ¿no es cierto?, por el radio debe ser igual a otro número de vueltas, siempre y cuando las fajas estén unidas. Acá sí están unidas, ¿ya? Entonces vamos a empezar por eso. Hablemos de C y de D, ¿ya? Porque están unidas ahí las fajas. Entonces, número de vueltas de D por el radio, vamos a poner radio de D. Voy a usar las minúsculas mejor, ¿ya? Pero recuerda que son mayúsculas, ¿eh? Estamos hablando de las mayúsculas. Número de vueltas de D es por el radio de D, debe ser igual al número de vueltas de C, por el radio de C. Eso es lo más importante que nosotros tenemos que considerar. ¿Listo? Entonces, sigamos. Entonces, si esta expresión es la más importante, nosotros vamos a observar en el gráfico y tenemos lo siguiente. Dice el número de vueltas de D, dice cuando la polea de radio 1 da una vuelta, perdón, radio 1 da 4 vueltas, no 1, 4 vueltas. Entonces acá vamos a poner 4 y su radio es de 1. El número de vueltas de C no me lo establece, número de C, pero sí tengo el radio, y el radio en este caso es 2, ¿sí? Multiplico, luego divido, porque eso es lo que va a suceder. Entonces el número de vueltas de C va a ser igual a 2. Ok, ese dato es bien importante, ya lo tengo ahí. Ahora, ¿qué pasa entre B y C? ¿Sí? Tienen el mismo eje, ¿sí? ¿Ya? Entonces, número de vueltas de C, acuérdense, por sentido común va a ser igual al número de vueltas de B. Lógico, van a tener 2 porque tienen el mismo eje. Ahora, vemos qué pasa, acuérdate de esto, vemos qué pasa entre A y B, ¿ya? Entre A y B podemos decir lo siguiente, ¿no? Ahora, entre A y B, vamos a ver qué sucede. Número de vueltas de A, siempre voy a usar la minúscula, por el radio de A debe ser igual al número de vueltas de B por el radio de B, ¿sí? Muy bien, el número de vueltas de A no lo sabemos, pero el radio sí lo tenemos, es 4. El número de vueltas de B sí lo tenemos, ya lo hemos señalado, es 2, y el radio de B en este caso es 3, ¿sí? Podemos simplificar al mismo tiempo, mitad y mitad, mitad 1, mitad 2. Quiere decir que el número de vueltas de A por 2 debe ser igual a 3. Número de vueltas de A es igual a 3 medios. Pero veamos que nos piden. ¿Qué ángulo gira? Dice. ¿Qué ángulo gira? ¿No? Entonces, hay que hallar el ángulo. ¿Listo? Hay que hallar el ángulo. Y nosotros para eso vamos a recordarnos. Dice, ¿qué ángulo gira la polea de radio 4? ¿Qué ángulo gira? Vamos a ver, vamos a determinar entonces el ángulo. Muy bien, nosotros ya tenemos entonces el número de vueltas que da A, esta polea, y vamos a recurrir a una formulita que es esta,
el ángulo de giro es teta. Teta a veces el ángulo de giro, así lo llamo teta g, es el ángulo de giro, es igual a 2 pi por el número de vueltas. Profe Castro, ¿y dónde está esta formulita? En la hoja que se les ha proporcionado, en la hojita que se les ha proporcionado, hacia el lado izquierdo, donde hay una parte que dice recuerda, teta de g representa el número de radianes que gira la rueda al trasladarse del punto A hasta el punto B. Esa es la que vamos a usar, ¿ya? Hay una pequeña niña ahí indicándonos esta forma. Entonces vamos a hallar eso. El ángulo de giro va a ser igual a 2 pi, el número de vuelta va a ser igual a 3 medios. Por sentido común simplificamos y me da el ángulo de giro. El ángulo de giro va a ser igual a 3 pi. ¿Listo? 3 pi radianes, ojo, el ángulo siempre se da en radianes. Profesor Castro, en grados sexagesimales, 3 pi convertimos, y arriba 180 grados, se van los pi y me queda 0,24 540 grados. Ese es el ángulo de giro de este ángulo, ¿no? O sea, el ángulo A va a girar 540 grados. También uno puede dejarlo en 3 pi radianes, ¿ok? Bueno, sigamos trabajando entonces. En este problema nos dice cuántas vueltas da la rueda mostrada cuando gira sin resbalar desde A hasta B, y considera además que pi vale 22 céntimos, ¿sí? Y cuando la fricción se discrimina, ¿no? O sea, es cero. Eso ustedes supongo que lo hacen bastante en física. Entonces nosotros vamos a usar una formulita que es igual al número de vueltas. Número de vueltas, ¿sí? Y nosotros la tenemos ahí también. Bueno, es esta, te la doy. Pues es bien importante esta parte. El número de vueltas va a ser igual al ángulo teta. ¿Listo? Tengo yo que multiplicar el radio mayor menos el radio menor sobre 2 veces r, 2 veces pi por r. Bueno, ahí la tenemos la formulita. Tú también la tienes en tus hojas. Ubícala. Está, a ver, te digo, está en la parte del medio. Hay dos formulitas. Esta es cuando la está por dentro. El segundo caso particular. ¿Listo? Porque después está también por afuera. Cuando está por afuera, pues por sentido común hay que sumarle, ¿no? Nosotros solamente vamos a reemplazar. Ahora ya tenemos ahí algunos datos importantes, ¿sí? Y se trata de lo siguiente, ¿no? Si ustedes observan, tenemos un radio, algunos datos. El radio es de 14, el mayor. El radio menor es de 2, de este pequeñito, ya, es de 2. Y luego tengo otro dato, la longitud del arco AB, o sea, esta, ¿sí? Esa longitud es de 11, lo voy a borrar, miren, ya, pues si acaso es de, recuerden que es igual a teta por el radio, para su formulita, bueno, es 11, ya, esa es teta por su radio, y eso es igual a 11, ¿sí? Muy bien. Y eso es igual a teta por el radio. Pero me están indicando que el ángulo se da en radianes, ojo. ¿Ya? Me dice que es 22 céntimos. 11
11 es igual a teta, y el ángulo siempre va a ser así, 22 séptimos por el radio. ¿Ya? Puedo simplificar ambos. ¿Ya? A ver, sí, teta, perdón, el radio está a 14, no voy a simplificar, no me conviene, perdón chicos. Acá, miren lo que vamos a hacer. Tengo 11, eso queda ahí, el ángulo que vamos a llegar al radio es 14, entonces voy a tener que mi ángulo va a ser igual a 11 14, ¿sí? Ya lo tengo ahí. Muy bien, esta es nuestra primera fórmula. Ya tengo el ángulo, tengo los dos radios, tengo radio pequeña, puedo reemplazar, creo, ¿no? Sí, vamos a reemplazar. Entonces por este lado el número de vueltas va a ser igual al ángulo, que ya lo tengo ahí, 11 catorceavos por el radio mayor, que es 14, menos 2 sobre 2 por pi, el radio menor es de 2, ¿no? Seguimos. Entonces tengo 11 catorceavos, y acá va a ser 12 sobre 4 veces pi. 4 veces pi por ahora. Recuerden que pi ya nos han dado un dato. Puedo simplificar. ¿Ya? Podría de alguna manera simplificar. Mitad es 6, mitad es 7, y voy a tener 66 séptimos sobre 4, y pi es 22 séptimos. ¿No? Sí. Muy bien. Entonces voy a tener 66 séptimos uh-huh. 22 séptimos sobre 4 por 22 séptimos. Quiero que de alguna manera se eliminen los 7, por eso he reforzado un poco el ejercicio. Era 7 por si acaso, ya. Y me queda así, ¿no? Me queda 66 sobre 4 por 22. 22ava, por así decirlo, 1 22ava 3, ¿no? Entonces el número de vueltas es 3 cuartos, que en buen sentido sería 0,75. Eso es lo que da desde A hasta B, ¿no? Desde A a B, en ese punto nada más. Desde A hasta B, ¿ya? Desde A hasta B. Ya, permítame borrar, ¿no? Ese desde ha salido medio raro, y el 75 también, ya 0,75 desde A hasta B. Esa sería la respuesta, ¿sí? Bueno, continuemos entonces. Miren, este ejercicio se parece a alguno que hemos hecho. Debemos darnos cuenta de lo siguiente, ¿no? Tengo ahí varias poleas, y dice: en el sistema de poleas mostrado, cuando la polea da 6 vueltas, la polea da 28, y es así, ¿no? Eso sí debe ser. ¿Cuál es el radio de la polea A? No, eso no dice. Entonces, ¿yo qué observo? Observo lo siguiente, que la polea C y D están unidas. C y D están unidas. Ojo, las poleas, las poleas C y D
y D. C y D. D y C, ¿no? C y D. Bueno, D. Si están unidas, entonces yo puedo decir el número de vueltas de C por el radio de C es igual al número de vueltas de D por el radio de D. ¿Sí? El número de vueltas de C, no sé, por el radio de C, el radio de C es 2. El número de vueltas de D, ahí me dicen 6 vueltas, y el radio es de 4. Puedo simplificar, ¿sí? De frente, mitad, mitad. Número de vueltas de C es 12. Ya lo tengo ahí, ¿ya? Ahora, ¿qué observo? Lo que observo ahora es que las poleas, además, diremos, ¿no? Además, las poleas C y B están unidas. C y B están unidas. Ojo, las poleas, ¿ya? Las poleas están unidas. Si están unidas, el número de vueltas de C es igual al número de vueltas de B. Y eso es igual a 12. ¿Ya? Eso es evidente. Finalmente, ahora yo trabajo con A y B. ¿Ya? Entonces, A y B, ¿listo? Están en contacto. No sus poleas, pero sí hay una tangente entre ellas, ¿ya? Están en contacto. Eso podemos observar. Están en contacto. Si están en contacto, el número de vueltas de A por el radio de A es igual al número de vueltas de B por el radio de B. El número de vueltas de A nos los dan, dice que 28 vueltitas. El radio de A desconocido. El número de vueltas de B es 12 por el radio, que sería igual a 7. ¿Puedo simplificar? Claro que sí. Séptima 1, séptima 4. Entonces voy a tener lo siguiente. 4 veces radio de A es igual a 12. El radio de A va a ser igual a 12 partido 4, y finalmente el radio de A va a ser igual a 3. Listo, lo vamos a señalar ahí, no sé qué nos pidan todavía. Bueno, el radio de A, listo. Ahí tengo el radio de A, ¿sí? Y ya lo tengo bastante claro. Bueno, tomen nota, por favor. Bueno, en este ejercicio me dicen que del gráfico la rueda se traslada de A hasta C sin resbalar, ¿ya? O sea, debo entender que gira, y eso debemos tenerlo bastante claro. La longitud que recorre el centro de la rueda A, AB, es igual a 17 metros, ¿ya? A 17. La longitud que recorre el centro de la rueda A, de A hasta B, es de 17 metros. Si la rueda da 7 vueltas desde A hasta C, ¿cuál es el radio de la rueda? ¿No? ¿Cuál es el radio? Bueno, vamos a usar un gráfico que más o menos me permita ver ese desplazamiento, ¿ya? Bueno, no se nota muy bien, pero bueno, la idea es esa, ¿no? Dice, subamos un poquito arriba, dice, el gráfico, la rueda A se traslada hacia C sin resbalar. La longitud que recorre el centro de la rueda A, ¿ya? Es igual a 17. Esa longitud sería este L1, ¿sí? Si la rueda da 7 vueltas desde A hasta C, ¿cuál es el radio de la rueda? Bueno, ¿no? De la rueda, ¿listo? Entonces nosotros tenemos una formulita. Este tipo de ejercicios pues involucra eso, ¿no? Ya, involucra de alguna manera ese tipo de caracteres. Entonces vamos a poner así, ¿ya? Recordemos.
¿no? Entonces, al recordar, nosotros vamos a darnos cuenta fácilmente de qué estamos hablando. Que el recordemos está bien triste. ¿Ya? Sí, pues, bueno, acá. Recordemos, ahora sí. Entonces, para eso nosotros vamos a usar esta formulita: número de vueltas es igual a la longitud de la circunferencia sobre 2pi por el radio. ¿Ya? Entendiendo que estamos hablando de un desplazamiento. ¿Ya? Esa longitud de ese desplazamiento sería L1 más L2. O sea, todo este desplazamiento más este, que ya lo tenemos y es bastante claro. ¿Viste? Entonces, bueno, vamos a poner. Además, el número de vueltas es 7. ¿Ya? Entonces, esta longitud de desplazamiento, por así decirlo, es igual a 17 más los 27 que tenemos, ¿no? Por lo tanto, la longitud de ese desplazamiento va a ser igual a 44 metros. Entonces ya lo tenemos ahí. ¿Qué más tenemos? Me preguntan cuál es el radio. Trato de que trato que ingrese la información ahí. Muy bien. ¿Qué más tenemos ahí? Vamos a reemplazar necesitamos hallar de alguna manera el radio, ¿no es cierto? El radio de este desplazamiento de esta ruedita. Tengo la longitud, tengo el número de vueltas y ya podría establecer Muy bien, a nosotros nos piden hallar esto, el radio. Tengo el número de vueltas, tengo la longitud de desplazamiento y ya está, ¿no? Entonces vamos a reemplazarlo ahí. Hacemos esto. El número de vueltas es, copiamos esta formulita para que no tengamos problemas. El número de vueltas va a ser la longitud de ese desplazamiento sobre 2 veces pi por el radio. Entonces el número de vueltas va a ser igual a 7, la longitud del desplazamiento va a ser igual a 44 sobre 2 pi por el radio, que es el que no conocemos, ¿no? Muy bien. ¿Qué más podemos hacer? Acá tengo 7 es igual a 44 sobre 2 y pi dice que es 22 séptimos por el radio, ¿no? Muy bien. Toda esta expresión que está en el denominador la pasamos al numerador, porque se está dividiendo, va a pasar multiplicando. Entonces vamos a tener esto, ¿no? 7 por 2 por 22 sobre 7 por el radio es igual a 44. Por sentido común puedo simplificar, séptima 1, séptima 1, y acá también puedo simplificar 22ava 1, 22ava 2, mitad 1, mitad 1. Por lo tanto, el radio va a ser igual a 1, ¿sí? Va a ser igual a 1 metro. No te olvides de colocar las unidades, salvo que no te las den, pues ya, ¿no? Y ahí ya podría suceder otra cosa. Bueno, espero que nos haya de alguna manera servido, entendiendo de que tienes que practicar, porque es probable que en el ejercicio, en los exámenes bimestrales, ingreses este tipo de información, ¿sí? Vamos.